jóvenes, entonces ahora nos corresponde desarrollar el examen del año 2010 en su versión 2. Estamos entonces en lo que sería la página 4 de tu boletín y los dos primeros ejercicios corresponden al tema de conectores. Dice, el ángulo inferior derecho, espacio en blanco, la foto aparecía garrapateada esta dedicatoria, o sea, escrita de una forma no clara, legible. Al gran amor de mi vida, ardiente pasión. Tenemos como alternativas tres preposiciones, por en el primer caso, en el segundo caso, y como se repiten, en un tercer caso tenemos la alternativa desde. A ver, si decimos por el ángulo inferior derecho, si decimos en el ángulo inferior derecho, desde el ángulo inferior derecho, cualquiera de ellas podría ser, ahí no hay problema, pero al leer la segunda parte, por la foto aparecía garrapateada, ya detectamos que la alternativa no puede ser, no puede ir en el segundo espacio en blanco la preposición por. Descartada la alternativa A y también habíamos descartado, a ver, ahora vamos a ver la B de bueno. En el ángulo inferior derecho de la foto, todo eso tiene concordancia. Por el ángulo inferior derecho de la foto, podría ser en el ángulo inferior derecho de la foto, hasta ahí puede ser. Desde el ángulo inferior derecho de la foto, también puede ser. Pero vamos a concentrarnos en la tercera parte. La foto aparecía garrapateada esta dedicatoria. Al gran amor de mi vida. Y aquí vamos a concluir que nuestra respuesta correcta para el ejercicio número 1 tiene que ser la B de bueno, ¿no es cierto? Porque cuando escribimos o dedicamos algo a alguien, decimos eso, con mucho cariño, con gran pasión, en este caso, con ardiente pasión, al gran amor de mi vida, con ardiente pasión. De modo que para nuestro ejercicio número 1, nuestra respuesta correcta es la B de bueno. Para el ejercicio número 2, hablar, fíjate bien que la palabra él debe estar en minúscula ahí, corrígelo, no puede estar con mayúscula, puede confundirnos porque si está con mayúscula quiere decir que previamente ha habido un punto y se está iniciando una nueva idea. Pero aquí no se está iniciando una nueva idea, ya es toda una sola idea. Lo mismo ocurre con la palabra cabezazos que aparece luego. Hablar él es darse cabezazos contra un muro. Cuando hablamos con alguien. Perdón, o hablamos de algo. Por lo tanto, si dice él, tendríamos que decir hablar con él. O también podríamos decir hablar de él. Si dijéramos hablar por él, quiere decir que estaríamos hablando en su representación. Hablar de él es darse con cabezazos contra un muro. Darse. Esa es una expresión que siempre se usa con la preposición de, darse de cabezazos contra un muro. De modo que mira, ve, para nuestro ejercicio número 2, nuestra respuesta tiene que ser la D de dado. Y va a quedar así, hablar con él es darse de cabezazos contra un muro. Esta expresión tiene un sentido figurado. ¿A qué se refiere cuando decimos darse de cabezazos? A ver, vamos a escribirlo, vamos a escribir esta expresión acá, darse de cabezazos.
Estamos escribiendo con Z, recuerda, porque la regla de ortografía señala que el aumentativo o el golpe que se da con algo se escribe con Z, A-Z-O. No te olvides eso, ¿ah? Darse de cabezazos es una expresión que se refiere a realizar algo sin obtener ningún beneficio, sin ninguna utilidad, sin ninguna razón. Ejecutar algo a sabiendas de su inutilidad, o sea que es por las puras. Por eso que acá dice que hablar con él, darse de cabezazo contra un muro, es lo que nos están diciendo es que es en vano. Ya por las puras estamos hablando con él. A eso se refiere esa expresión, ¿ya? Y ahora pasamos a comprensión de textos. Tenemos el texto número 1 que dice: las tropas tahuantinsuyanas, para ir a los enfrentamientos bélicos, no se pintarrajearon la cara ni otras partes descubiertas del cuerpo, cosa que sí sucedía en algunas etnias regionales, sobre todo en las periféricas, o sea, las que estaban alrededor, no las que estaban en el centro, ¿ok? Lo que éstas buscaban, o sea, las etnias regionales, lo que éstas buscaban con tal actitud, o sea, con la actitud de pintarrajearse la cara y otras partes del cuerpo, lo que éstas buscaban con tal actitud era causar pavor, miedo, terror en sus contrincantes, como arma psicológica para extenuarlos, o sea, para agotarlos, para cansarlos. Lo que sí estilaban en forma común y general, ahora está hablando de las tropas tahuantinsuyanas, ¿ok? Lo que sí estilaban era lanzarse al ataque profiriendo una ensordecedora gritería, acompañada, debe decir, ahí dice acompañado, acompañada, porque está hablando de la gritería, acompañada de atronadores ruidos producidos por pututos y otros instrumentos musicales que conducían ambos contendientes. Cuando dice que conducían ambos contendientes, debes entender que en el enfrentamiento, como hay dos partes, entonces lo llevaban tanto los incas como sus rivales, o sea, ambos llevaban pututos y otros instrumentos musicales. ¿Y qué función cumplían? La función de infundir miedo, amedrentar al enemigo. Para eso usaban esos instrumentos. Entonces nos piden que nosotros señalemos el mejor título para el texto, pero señalar el título, recuerda, tiene que realizarse previa determinación del tema. Si tú no haces esa previa determinación, entonces vas a tener problemas para determinar el título. ¿Por qué? Porque, a ver, si leemos la alternativa C, a lo mejor puedo decir que ese es un título adecuado, características de las guerras preincaicas. Porque está hablando de las guerras, dices, ¿no? Los gritos, sonidos, instrumentos en la época del Antisuyo. Esto ya no puede ser porque es muy específico. Antisuyo es una parte de todo lo que fue el imperio incaico. Y acá está hablando del Tahuantinsuyo. Ahora, si vemos la E, el Tahuantinsuyo y sus aliados regionales, entonces ahora sí vamos a concentrarnos a partir de la alternativa E. ¿Por qué no puede ser la E? Porque no menciona pues el tema desarrollado aquí en esta lectura. ¿Y cuál es el tema desarrollado?
cómo se preparaban para la guerra las tropas tahuantinsuyanas. Ese es el tema, la preparación de las tropas tahuantinsuyanas para la guerra. Y el autor nos dice que ellos no se pintarrajeaban la cara ni el cuerpo. Lo que hacían eran usar instrumentos musicales para infundir miedo en su contrincante. De modo que, al leer nuestras alternativas, ya hemos descartado la D de dado, hemos descartado la E, tenemos que descartar también la C, porque no está hablando de las guerras preincaicas, está hablando de las guerras en el Tahuantinsuyo, o sea, las guerras en la época incaica, no preincaica. Nuestra alternativa correcta tiene que ser la alternativa A. ¿Por qué? Porque dice el arte de la guerra en el Tahuantinsuyo. Y aquí vamos a anotar entonces que el título debe estar relacionado con el tema. En primer lugar. En segundo lugar, no olvides, el título no puede ser ni extenso, es decir, que abarque más de lo que está hablando, ni tampoco muy específico, porque ya estaría hablando de algo que sería menos de lo que el tema está desarrollando. Lo del título, por eso que tiene que ser algo a lo cual le preste bastante atención. Ya no puede ser extenso, pero tampoco específico. Eso implica que tenemos que ser bastante minuciosos para poder desarrollar. ¿Y cuál ha sido el tema? El tema ha sido el arte de la guerra en el Tahuantinsuyo, la preparación, si lo queremos decir en nuestro texto, el tema es la preparación de las tropas tahuantinsuyanas, dice acá, tahuantinsuyanas, para la guerra. Ya, muy bien, entonces tenemos nuestra respuesta A, y ahora veamos el ejercicio número 4, donde vamos a tener una dificultad, y no es por nuestra culpa, sino que ahora te voy a aclarar por qué. Ah, no es la 4, sino la 5. A ver, la 4, todavía la 4 está sencilla, dice: del texto se deduce que tanto las tropas tahuantinsuyanas como los ejércitos de algunas etnias... A ver, una pregunta de deducción. A ver, vamos a leer la alternativa A. Se enfrentaban lejos de las zonas periféricas. A ver, nosotros tenemos, cuando hablamos de ubicación geográfica, el centro y la periferia. ¿Y qué sería algo mucho más lejos de la periferia? ¿Qué sería? No es cierto, el texto no está mencionando eso. En ningún momento habla de enfrentamiento lejos de las zonas periféricas. Ha mencionado la palabra periféricas para referirse a las etnias regionales que viven en la periferia, pero no se está hablando de que las guerras eran en zonas periféricas, se enfrentaban lejos de las zonas. A ver, se pintaban la cara para asustar a sus contrincantes.
no podemos decir que ambos, tanto las tropas tahuantinsuyanas como los ejércitos, no, porque solamente se pintaban las etnias y no las tropas tahuantinsuyanas, no puede ser la B. No le daban importancia a las armas psicológicas. Y eso es falso, porque ¿por qué se pintaban las etnias regionales, las tropas de las etnias regionales? ¿Por qué se pintaban? Porque era un arma psicológica para amedrentar a su enemigo. Entonces eso es falso. Se enfrentaban para defender sus respectivos intereses. Esa es la respuesta correcta, pues, ¿no? Porque cuando luchas, estás peleando por defender algo. Y en este caso, cada uno de ellos va a defender lo que le corresponde. De modo que en nuestra pregunta número 4, la respuesta correcta es la D de dado. Para nuestra pregunta número 5, aquí es donde te mencionaba que vamos a tener cierta dificultad. ¿Por qué? Porque dice, una de las siguientes opciones no corresponde a lo tratado por el texto. A ver, vamos a ver la B. Algunas estrategias en la guerra en el Tahuantinsuyo. Eso sí se trata en el texto. La estrategia de usar los instrumentos musicales para infundir miedo. La C. Las estrategias de ataque utilizadas por las tropas tahuantinsuyanas. También porque es lo mismo que hemos dicho en la B. Y vamos a ver la D de dado, la característica de los estilos bélicos en el Tahuantinsuyo. También porque habla cómo eran las tropas del Tahuantinsuyo y cómo actuaban las tropas de las etnias. Te decía que aquí vamos a tener cierta dificultad. ¿Por qué? Porque nos están quedando dos alternativas, A y D de dado. Y la alternativa A dice los instrumentos musicales usados por los incas como armamento. Y la D de dado dice, ¿cómo se adornaba para la guerra los ejércitos del Inca? Y la pregunta dice, una de las siguientes opciones no corresponde a lo tratado por el texto. Y entonces mira, una cosa es decir que las etnias regionales se pintan la cara o partes del cuerpo porque lo usan como arma psicológica, ojo, lo usan como arma psicológica, y otra cosa diferente es decir que lo uso como armamento, o sea, como si fuese un rifle, como si fuese una honda. No es lo mismo decir usar algo como arma psicológica, que está en sentido figurado, porque literalmente no es un arma, y otra cosa es decir armamento. ¿Ve? Los incas usaban los instrumentos musicales. Como arma psicológica, sí, porque de esa manera amedrentaban a sus rivales. Pero decir que usaban los instrumentos musicales como armamento es un poco complicado. Pero analicemos la alternativa de cómo se adornaban para la guerra los ejércitos del Inca. Y aquí también hay cierta dificultad, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque la pregunta dice, una de las siguientes opciones no corresponde a lo tratado por el texto. En el texto dice que los ejércitos del Inca no se adornaban. Y entonces la pregunta es, ¿se está tratando ese asunto? Sí se está tratando, pues, ¿no? Pero nos está diciendo que no se adornaban. Y entonces aquí hay este problemita. Yo no sé si tú vas a coincidir conmigo, pero entre la A y la D de dado, tendría que marcar definitivamente la D de dado, porque al final no se llega a decir cómo se adornaban, porque solo dice que no se pintarrajeaban y usaban las armas, pero a lo mejor usaron otras cosas, no se dice. Y entonces por eso que en la pregunta número 5 tendríamos que marcar la D, pero a la vez haciendo la aclaración de que armamento, entonces lo está entendiendo como arma psicológica. Y en mi opinión no es exactamente lo mismo, ¿ya? Muy bien, entonces
Para la pregunta número 5 tenemos la D de dado y ahora vamos a ver lo que ocurre en el texto número 2. Dice, hasta las primeras décadas del siglo XX, o sea, en los años 1910, 1920, 1930, las leyes no contemplaban la igualdad entre varones y mujeres y éstas no podían ejercer el derecho a votar. Las mujeres han luchado mucho para revertir esta situación de discriminación. Para revertir quiere decir para cambiar. En el transcurso de la historia y en diferentes sociedades, las mujeres lucharon para adquirir los derechos que les correspondían. El derecho a la educación, a trabajar fuera del hogar, a ser ciudadanas, es decir, a votar y poder ser elegidas, ahí dice elegidos, elegidas para ocupar cargos de gobierno, entre otros. Durante gran parte del siglo XIX, o sea, años 1800, surgieron algunos grupos que denunciaron la dependencia que sufrían las mujeres en todos los aspectos de la vida en sociedad. Ya entrando el siglo XX, el feminismo, movimiento que defiende la emancipación de las mujeres, logró que se estableciera el derecho de sufragio y la igualdad de mujeres y varones ante la ley. A partir de 1960, el feminismo siguió desarrollándose y denunciando la discriminación de la mujer en ámbitos como el trabajo, la educación y la política. Muy bien, ¿cuál es el tema desarrollado en este texto? Los derechos de las mujeres, ¿no? Y que dice que no eran iguales, las leyes no contemplaron esta igualdad hasta las primeras décadas del siglo XX. Y las mujeres han tenido que luchar para lograrlos. De modo que si leemos nuestra pregunta número 6 que dice, no es cierto que en el texto se diga, no es cierto, es lo mismo que decir, es falso, ¿sí o no? Entonces vamos a leerlo, es falso que en el texto se diga, a ver, actualmente varones y mujeres tienen iguales derechos electorales, ¿se dice en el texto? Sí se dice porque para eso han luchado las mujeres. Y dice, hasta la primera década del siglo XX no contemplaban la igualdad. Hasta esa fecha, pero después de eso se entiende que sí. En el siglo XX, alternativa B, las mujeres lograron adquirir sus derechos históricamente negados. Durante gran parte del siglo XX, eso también es correcto. Antes del movimiento feminista, los varones gozaban de más privilegios. Por supuesto, lo dice el texto, y justamente las feministas emprendieron la lucha para que haya igualdad. Las leyes antes de 1860 ya protegían a las féminas, justamente eso es lo falso, ¿no es cierto? En primer lugar, en ningún momento se menciona la fecha de 1860 y en segundo lugar, hasta esa época seguía existiendo la discriminación, estamos hablando del siglo XX, y 1860, perdón, siglo XIX, y recién en el siglo XX se están logrando los avances para las mujeres. Muy bien, entonces lo falso es la alternativa D de dado, y ahora tenemos una deducción falsa del texto. Y aquí, al leer las alternativas, vamos a encontrar que nuestra alternativa B de bueno, los varones perdieron todos sus derechos ante la ley para dárselos a las mujeres. ¿Qué entendemos de esto? Que ellos se lo están dando, se lo están concediendo, entregando, toma, ahora tú también vas a tener derechos. El texto menciona que las mujeres han tenido que luchar para alcanzar esos derechos. Vamos a leer las alternativas A, B o las otras alternativas, A, C, D y E. Varones y mujeres no fueron considerados por igual durante gran parte de la historia. Por supuesto, eso dice el texto. C, en el siglo XX disminuyó significativamente la discriminación a la mujer. También porque para eso justamente lucharon, para que no haya más discriminación. Las mujeres tuvieron que aprender a hacer uso de sus nuevos derechos.
también porque tuvieron que luchar por algo que ellas no tenían. La mujer sufría principalmente la discriminación y la dependencia, es lo que está mencionándose a lo largo del texto, y por eso para nuestra alternativa 7, para nuestra pregunta 7, nuestra respuesta es la B de bueno. La pregunta 8 dice, 3 términos con lo que se resumiría lo tratado en el texto. Y entonces acá tienes que entender lo siguiente, que yo no puedo lanzarme a desarrollar esta pregunta si primero no tengo claro cuál es el resumen de ella, porque acá me están pidiendo 3 términos que van a permitirme resumir lo que he leído. Y si yo hago un resumen, voy a encontrar allí 3 ideas y de ahí nos va a salir la respuesta para este ejercicio. Decíamos que el tema es las luchas de las mujeres por obtener sus derechos. Entonces, si hacemos un resumen de este texto, en el resumen vamos a encontrar a partir del siglo XX, cuando después de luchar, las mujeres lograron alcanzar sus derechos que no poseían hasta aquel entonces, y a cambio solamente sufrían discriminación y dependencia. Si nosotros tenemos en cuenta ese resumen, ese contenido, entonces vamos a encontrar que en nuestro resumen tiene que haber el término mujeres, tiene que haber el término derechos, porque han luchado por sus derechos, y tiene que haber igualdad, porque han luchado para alcanzar la igualdad, algo que no existía hasta antes de que ellas emprendieran esas acciones. De modo que tu respuesta para el ejercicio número 8 tiene que ser la B de bueno. Ahora, ¿qué pasaría si hubiésemos marcado la A? Historia, feminismo y mujeres. Estaríamos descartando el aspecto fundamental de los derechos y lo estaríamos reemplazando por historia. En la alternativa C ocurriría lo mismo, no aparece el término mujeres, aparece discriminación, deberes, lucha, pero no aparece mujeres, que es lo fundamental. En la D tampoco aparece mujeres, aparece sí feminismo, pero no aparece derechos, no aparece igualdad. Por eso es que tu respuesta no puede ser esas alternativas, ¿te das cuenta? Y ahora pasamos al ejercicio número 9 de analogías. Tenemos la analogía que dice jardín-huerto. ¿Cómo vamos a razonar para resolver este ejercicio? Jardín-huerto. No me vayas a decir que el jardín y el huerto son parte de la casa. Tanto el jardín como el huerto son extensiones de terreno. Uno más pequeño que el otro, o también que podríamos decir uno más grande que el otro. Y por lo tanto, aquí existe una relación que a veces se le llama cogenéricos y que en otras circunstancias ya yo te he indicado que se usa un término más actual, es el término cohipónimos.
¿Por qué cohipónimos? Porque ambos pues participan del mismo grupo, que son extensiones de terreno. Este sería el hiperónimo, extensiones de terreno. Al analizar nuestras alternativas, taller-laboratorio se parecen, ¿no? Son cohipónimos. Industria y mercado sí son dos palabras diferentes, no son cohipónimas. No es lo mismo una industria que un mercado, no están dentro de un mismo campo. Granja y rancho, ahí también tenemos dos palabras cohipónimas, porque también estamos hablando de extensiones de terreno, en este caso para crianza de animales. Garaje, establecimiento, no son cohipónimos, y cocina, sala, también son cohipónimos porque son partes de la casa. Entonces aquí tenemos tres probables respuestas. La A, taller laboratorio, la C, granja rancho y la E, cocina sala. Pero como estamos hablando de extensiones de terreno, por lo tanto, nuestra respuesta correcta tiene que ser la C, granja y rancho también son cogenéricos referidos a terreno. También son cogenéricos referidos a terreno. ¿Ok? Y ahora analicemos nuestro ejercicio número 10. Número 10. Tenemos la analogía aluvión-desastre. ¿Qué cosa es un aluvión en primer lugar? Un aluvión es un desastre natural que consiste en la precipitación de lodo, piedras, lo que llamamos un huaico. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, del terremoto que se produjo en el Perú en el año 1970 y que destruyó dos ciudades en la región Ancash, en ese entonces decíamos departamento de Ancash, la ciudad de Yungay, Ranrajilca, creo que se pronuncia, Ranrajilca. Esas dos ciudades fueron destruidas por un aluvión. ¿Cómo se produjo ese aluvión? Se desbordaron las aguas de una laguna y en su transcurrir arrastraron piedras, tierra, y cuando llegaron al pueblo, goodbye, adiós pueblo, enterrado el pueblo. Miles de personas muertas. Entonces, ¿qué relación tenemos entre aluvión y desastre? Podría ser una relación de hipónimo y perónimo, pero vas a advertir que a causa del aluvión se produce el desastre. Tenemos una relación de causa a efecto, lo cual está al revés en la alternativa A, porque el temblor es el que produce destrucción y no la destrucción produce el temblor. ¿La sequedad produce el desierto? No. ¿El ventarrón produce el huracán? Tampoco. Están en una relación de cohipónimos. ¿El diluvio produce la inundación? Sí. ¿La marea produce la tempestad? No. De tal manera que para nuestro ejercicio número 10, el diluvio, la gran cantidad de agua, va a generar la inundación. Y nuestra respuesta es la
de dado. Pasamos a nuestro ejercicio número 11. Términos excluidos. Tenemos la palabra libro y luego leemos índice, portada, tiraje, proemio, colofón. Aquí no solamente vamos a conocer cuáles son las partes de un libro, sino que también tenemos que tener nuestro conocimiento léxico para poder recordar que colofón es la parte final del libro donde se añaden algunos datos. Por ejemplo, cuál fue la cantidad de libros impresos. El proemio es el prólogo, la introducción. Acá tenemos entonces, al leer nuestro ejercicio número 11, tenemos partes de un libro. El proemio, la parte introductoria, el prólogo. El colofón, la parte final. El índice, que todos conocemos, donde se van indicando cuáles son los temas que se van a desarrollar. Y la portada. No confundan la tapa del libro con la portada del libro. La tapa es la parte primera, ¿no? Eso que vamos a forrar. La portada es aquella parte donde aparece el título del libro, donde ha sido impreso, etc. O sea, la primera hoja del libro. De modo que aquí en nuestro ejercicio número 11, nuestra respuesta nos sale la palabra tiraje. Porque no es una parte del libro, sino que es la cantidad de textos impresos. La cantidad de textos impresos. Por ejemplo, si te preguntan, o si yo te pregunto, ¿cuál es el diario peruano de mayor tiraje? ¿Tú podrías responderme eso? A lo mejor no sabes. El diario peruano de mayor tiraje es el diario El Trome. ¿Qué significa que es el de mayor tiraje? Es el que se ha impreso en mayor cantidad, es el que se vende en mayor cantidad. ¿Ya? ¿No ha leído el Trome? En su parte final, en su hoja final, viene una columna que se titula El Búho. Dicen que esa es la columna más leída de la prensa peruana. El Búho. Escrito por un periodista que siempre menciona su alma mater, San Marcos. Cada vez que leo eso me siento contento y orgulloso porque también, bueno, soy sanmarquino, pues, ¿no? Y es de mi época, dice, porque siempre para hablando de cómo era la universidad, cómo estudió en los años 80, la misma época que he estudiado yo. Así que somos promoción con el Búho. A lo mejor por ahí lo he visto y no sé exactamente quién será todavía. Número 12, tenemos comunicación. Y al leer comunicación leemos luego expresiva, apelativa, informativa, fática, recíproca. Y allí encontramos las funciones del lenguaje, que son 6, ¿no es cierto? ¿Recuerdas? 6 funciones del lenguaje. Entonces, en este ejercicio de términos excluidos, estamos hablando de las funciones del lenguaje. Se mencionan funciones del lenguaje. ¿Cuál es la primera y más importante función del lenguaje? Transmitir información, pues. Por eso la primera es la función informativa. ¿Cuál es la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta? La función expresiva, para poder señalar cómo me siento yo como emisor. La tercera, la función apelativa, que es aquella en la que quiero que mi interlocutor, quien me está escuchando, haga algo, ¿sí o no? Después tiene la función conativa, la función fática y la función metalingüística, ¿sí o no? No te olvides eso. No existe función recíproca.
en las funciones del lenguaje no existe función recíproca, de modo que para nuestro ejercicio número 12 la respuesta es la E. Y aquí vamos a señalar eso por si acaso no existe función recíproca. Número 13. Paremiología. Nuevamente, interpretación de refranes. A río revuelto, ganancia de pescadores. Ya sabemos que no tiene una significación, no tiene un significado literal, al pie de la letra, no. De modo que no podemos decir que ante la avalancha de las aguas no es nada la fuerza humana. En cauce de aguas turbias es buena la pesca. No. Este es un refrán que usamos para señalar que ante el caos, ante el desorden, hay quienes pretenden sacar provecho de esas circunstancias. A veces en las relaciones, por ejemplo, de pareja ocurre eso, ¿ve? Que hay discordia, o sea, falta de armonía, pleitos, y un tercero puede meterse por los palos, como se dice, ¿no? Entonces, a río revuelto, ganancia de pescadores. A ver, se enfrentan dos comunidades, así como suele haber y hay, ¿no? En diversos pueblos. Si no lo sabes, en el límite de Tacna y Moquegua hay un problema por el agua. Han construido un canal que supuestamente iba a beneficiar a los campos de los campesinos, a sus tierras, y han descubierto que no, que más bien lo va a perjudicar, y entonces están en un lío. Entonces a veces en esos pleitos hay quienes buscan sacar ganancia. Ahí se usa ese refrán, a río revuelto ganancia de pescadores, que significa que en la anarquía, en el caos, en el desorden, ganan los oportunistas, o sea, aquellos que buscan la menor oportunidad para sacar provecho de algo. Ejercicio número 14. En este caso, ahora tenemos la significación del refrán y nosotros tenemos que hallar qué refrán señala este significado, que nos advierte que no por hacer las cosas antes de tiempo se apresura el logro de la tarea. A ver, el refrán A dice, quien todo lo quiere, todo lo pierde. Es un refrán que se usa para criticar la codicia, la ambición. La B, ovejas bobas, por donde va una, van todas. Es un refrán que se usa para criticar tu mala decisión de andar en malas compañías y por eso te conviertes en una oveja boba que va siguiendo lo que hace alguien cuyo ejemplo es malo. C. Lo que no acaece en un año, acaece en un rato. Acaecer es sinónimo de suceder. Entonces, lo que no sucede en un año, sucede en un rato. ¿Para qué se usa ese refrán? Para señalar lo que ocurre imprevistamente, lo inesperado. En la D de dado, cada cosa en su tiempo y los nabos en adviento.
Es decir, buscar las cosas y hacer las cosas oportunamente, en su momento adecuado. ¿Por qué nuestra respuesta entonces es la E? No solo por lo que hemos ido descartando las demás alternativas, sino porque además recuerda que este refrán, no por mucho madrugar, amanece más temprano, se refiere precisamente a lo que ha sido especificado líneas arriba. No por hacer las cosas antes de tiempo se apresura el logro de la tarea. Por ejemplo, a ver, papá y mamá han decidido que vamos a arreglar el jardín para tener algunos productos esta época que se viene de verano. Y entonces ocurre que ya tú ahorita mismo quieres entrar a trabajar la tierra. Y resulta que todavía está llena de cosas, entonces hay que ir sacando primero, ordenando, y no por mucho madrugar, amanece más temprano, se usa en ese tipo de circunstancias. Es decir, que no hay que apresurarse, ¿ya? Para el ejercicio número 15, oraciones eliminadas, tenemos dos ejercicios de oraciones eliminadas. El primero de los cuales dice, así como está escrito debe decir cuántas emociones se suscitan en fútbol, pero no debe ser así, debe decir cuántas emociones se suscitan en el fútbol. O sea, debe llevar tilde en la A, porque tiene entonación enfática. ¿Cuántas emociones? Ponle tilde ahí, tilde en la A. ¿Cuántas emociones se suscitan en el fútbol? Como la noche de ayer en que peruanos y argentinos empataron en cancha rioplatense. Los hinchas se van felices con el empate logrado por el equipo de sus amores. Ese moreno jugador no contuvo sus emociones. Ahora puede afectar las aspiraciones de su equipo. Y también está mal escrito, ¿no? Porque debe decir, ese moreno jugador no contuvo sus emociones. Punto. O si no, punto y coma. Y luego, ahora puede afectar las aspiraciones de su equipo, es sin coma, de frente nada más. Ambos estrategas con el empate demostraron la seguridad que tienen en sus defensas. Aún con el resultado igualado, uno de los equipos quedó con mejores posibilidades para mantenerse vigente. Al leer las 5 oraciones encontramos que allí hay un tema. El tema es el empate alcanzado en un encuentro de fútbol. El empate. Y esta oración, sí, este ejercicio es bastante sencillo, ¿no es cierto? Porque la oración número 3 es escandalosamente ajena a todo lo demás. No tiene nada que ver dentro del tema mencionar que ese jugador moreno no contuvo sus emociones, etc. Entonces, por eso que eliminamos la oración 3 y nuestra respuesta es la alternativa D de dado. Ahora pasamos al ejercicio número 16, que también es de oraciones eliminadas y que dice: la prosopopeya es la descripción de las cualidades de un ser. El lenguaje es la facultad exclusivamente humana. La lengua es teórica y mental. El habla es un acto voluntario e individual de una persona al hacer uso de la lengua. El dialecto es la variante lingüística determinada, no determinado, determinada, porque está hablando de la variante lingüística, determinada por aspectos geográficos. Muy bien, joven señorita, dama, caballero, lady, gentleman. Las oraciones 2, 3, 4 y 5 está hablando de conceptos lingüísticos. Entonces vamos a anotarlo acá. Las oraciones 2, 3, 4, 5
hablan de conceptos lingüísticos. Mencionan conceptos lingüísticos. Y para que recuerdes, ahí están las definiciones. Cuando se habla de lenguaje, se habla de la capacidad que tenemos todos los seres humanos y que es exclusivamente humana y no animal, por eso te ponen ahí eso. Luego te hablan de lengua, que dicen que es teórica y mental y que le corresponde a una comunidad de hablantes. Y dentro de esa comunidad de hablantes, cada persona hace uso de la lengua en su forma particular y a eso se llama habla. Por eso acá dice que el habla es el acto de una persona al hacer uso de la lengua. Y por último te menciona qué cosa es un dialecto, ¿no? Recuerda que en tu clase de lenguaje te hablan el dialecto por causas fonéticas, el dialecto por causas sintácticas, el dialecto por causas léxicas. Y para cada uno de ellos hay ejemplos, ¿recuerdas? Cuando te habla de dialecto por causas léxicas, se refiere a que en determinadas regiones usan una palabra y en otras usan otras palabras diferentes. Cuando te hablan de dialecto fonético es porque la pronunciación es diferente. Y eso lo percibimos claramente cuando escuchamos hablar a un venezolano, un colombiano, un argentino, un chileno, ¿no? Y nos comparamos con ellos y nos damos cuenta de que tenemos diferencias. Entonces no te olvides de eso, ¿ya? Por lo tanto, para nuestro ejercicio número 16, la oración 1 está hablando de un concepto literario. La prosopopeya, descripción de las cualidades de un ser. Por eso que la oración 1, la 1, habla de un concepto literario. Eso está en el capítulo de descripción. No te olvides que de un concepto literario. Que si te preguntaran qué es una etopeya, acá ha hablado de prosopopeya, descripción de las cualidades de un ser. Pero las cualidades de un ser pueden ser físicas o pueden ser morales. Entonces, si son físicas, la figura se llama prosopografía. Si son morales, la figura es etopeya. A ver, lo voy a escribir, A ver, prosopografía es la descripción de las características físicas. La etopeya es la descripción de las características morales. Ahora, si quiero combinar ambos, entonces uso lo que se llama el retrato. Entonces, para nuestro ejercicio número 16, nuestra respuesta bastante obvia es la E. Para nuestro ejercicio número 17, que es plan de redacción, que se titula La batalla de Junín, probablemente con nuestros conocimientos de historia podamos resolverlo, pero además también podemos guiarnos siguiendo las orientaciones gramaticales que vamos a encontrar aquí. Primero la descripción del lugar, y dice: esta hermosa planicie del centro peruano se convirtió en escenario, ahí dice en un escenario, es decir, escenario nada más, en escenario de un gran acontecimiento histórico. Empezamos por la oración 3. ¿Y cuál fue ese acontecimiento histórico? Está señalado en la oración 1, que dice: se produjo un enfrentamiento de caballería de la vanguardia de Bolívar y la retaguardia de Canterac. Bolívar por las tropas patriotas y Canterac, que defendía a las tropas españolas, realistas. Luego sigue la 2. ¿Qué pasó en la guerra? Los realistas avanzan con Canterac, ocasionando la retirada patriota. Entonces Rázuri recibió una orden de Bolívar de atacar por la retaguardia Canterac y así lograron una grandiosa victoria, y Bolívar desde entonces los llamó húsares de Junín. ¿Conocías esa historia? ¿No la conocías? ¿No te han enseñado en historia
a nosotros, en mi época nos enseñaban desde que estábamos en primer grado, segundo grado, ahí nos enseñaban eso. Ese era tradicional en nuestra época, pero te estoy hablando pues de los años 70, cuando en ese entonces vivíamos un gobierno militar que buscaba exaltar el nacionalismo, ¿ya? Y le ponía mucha atención a esos aspectos. Y ahora nos toca el ejercicio número 18, las collas del Inca, debe decir, ahí dice desinca, del Inca. ¿Y por dónde vamos a iniciar nuestro ejercicio? ¿Por qué vamos a iniciar por la 1? Y de hecho ya la respuesta nos va a salir la D, porque es la única alternativa que tiene la 1 al inicio. Porque dice, cuando murió Mamahuaco, su cuerpo fue preservado y depositado en una chacra al sur del Cusco. ¿Por qué? Porque al leer la 4 dice allí, y allí se refiere la chacra que estaba al sur del Cusco. Allí se le veneraba durante los ritos de siembra del maíz. Lo único que no me gusta es que en la oración 5 dice, estas ofrendas se le hacía en rememoración de haber sido ella la primera persona que sembró el maíz para luego hacer chicha. Y si yo me pregunto y te pregunto a qué se refiere cuando dice estas ofrendas, en la oración previa, que ha sido la 4, no menciona ninguna ofrenda, simplemente menciona que se le veneraba durante los ritos de siembra del maíz. El autor acá se ha comido un fragmento, se ha comido alguna referencia, porque para decir estas ofrendas tiene que haber mencionado, ¿no? En estos ritos se le dejaba vasijas llenas de maíz, o se le ofrecía la cabeza de algunos niños, ¿te das cuenta? Algo así tendría que decir para luego decir estas ofrendas. Pero bueno, 1, 4, 5 y después de las 5 dice, de igual manera los restos mortales de Mamahoyo, luego de modificados, fueron transportados, fueron transportados a la isla de Coatí en el lago de Puquinacocha, y la vida de estos dos personajes que han sido mencionados debió transcurrir en la segunda mitad del siglo XII y primeros años del siglo XIII. Ya, entonces nuestra respuesta sale la D de dado. Y ahora pasamos al ejercicio 19, precisión léxica, al igual que el ejercicio número 20. El ejercicio 19 no te puede generar mayor dificultad, porque si hablo del perfume de azar con H, estoy hablando de una flor. Solo tendría que saber de qué flor es aquella de que se habla. Dice, el perfume de azar que llega hasta aquí invita a querer más a la naturaleza. Y la alternativa que habla de flor es la B, ¿no? La flor del naranjo. La flor del naranjo. Y por eso nuestra respuesta para la 19 es la B de bueno. No le veo nada de precisión léxica acá, más bien simplemente reemplazar la palabra. Ya a la vez, en una clase anterior ya te he mencionado algunas observaciones que tengo con respecto a estos ejercicios de Unival que se titulan precisión léxica, pero que no lo son, ¿no? Porque simplemente están buscando cuál es un equivalente. Precisión léxica sería más bien al revés, el perfume de la flor del naranjo. Ahí eso no está bien expresado. Y la palabra correcta sería el perfume de azar. Eso sería precisión léxica, al revés, no lo que está haciendo acá. Acá más bien está dándonos la imprecisión léxica como respuesta, ¿ya? Bueno, ese es un problemita que ya te he mencionado en otra ocasión y que se reitera en los exámenes de Unival, ¿ya? Pero bueno, tómalo simplemente cuál es la expresión equivalente. En cambio acá sí tenemos un ejemplo de precisión léxica en el ejercicio número 20, porque acá dice qué chéveres son los versos de Chocano, y la persona que se expresó de esta manera ha usado un término coloquial, chévere, algo que le cae bien, que le gusta. Pero en sí, ¿a qué se refiere qué chéveres son los versos de Chocano? ¿A qué se refiere?
a que son tan extensos y por eso me gusta, o a lo mejor he leído un manuscrito de Chocano y allí él escribe sus poemas con una caligrafía hermosa, con letra gótica, y por eso yo digo qué chéveres son los versos de Chocano. Esta palabra carece de precisión, es vaga. Acá sí tenemos que aplicar la precisión léxica. Y acá nos tenemos que poner a pensar en las características que debe poseer un verso. Y eso te enseñan en literatura. Un verso, si lo analizamos desde el punto de vista de la medida, un verso tiene una medida. Y por eso hablamos de verso de arte menor desde 2 hasta 8 sílabas, o versos de arte mayor de 9 a más sílabas. Entonces, analizamos la métrica. Analizamos que un verso debe tener ritmo, debe tener armonía. Si no tiene ritmo, no tiene armonía, entonces es cualquier cosa, menos poema. ¿Qué pasaría, no? Mi infancia, que fue dulce, serena, triste y sola, se deslizó en la paz de una aldea lejana, entre el manso rumor con que muere una ola y el tañer doloroso de una vieja campana. Eso que tiene esa tranquilidad al leerse, ¿qué pasaría? Mi infancia, que se deslizó en una aldea lejana, que fue padre, mira, ve, con la misma palabra, pero ya no saldría lo mismo. Entonces, si nos ponemos a pensar en eso, qué chéveres son los versos de Chocano, entonces tenemos que pensar en esas características de un verso. Y por eso que nuestra respuesta nos va a salir qué armónicos son los versos de Chocano, porque un verso tiene que tener esa característica, la armonía. Y cuando lees a Chocano, que yo en los últimos años ya veo que ni siquiera se mencionan en las clases de literatura Chocano, un gran poeta que corresponde al modernismo y que antes se estudiaba mucho, y uno de cuyos poemas es bastante conocido, que se titula Los caballos de los conquistadores. Y era muy criticado por eso, porque lo criticaban de hispanófilo. ¿Qué significa hispanófilo? Amante de lo hispano. Y en detrimento de lo aborigen, de lo nativo, de lo indígena. Lo criticaban por eso a Chocano. En su poema decía: los caballos eran fuertes, los caballos eran ágiles, sus pescuezos eran finos y sus ancas relucientes y sus cascos musicales. Y cuando lees eso, puedes percibir cómo a través de la literatura está simulando el trotar de los caballos. Los caballos eran fuertes, los caballos eran ágiles, sus pescuezos eran finos y sus ancas relucientes y sus cascos musicales. Esa es una figura literaria que se llama la aliteración. A través de las palabras buscamos imitar un sonido determinado. Muy bien, entonces, hasta allí hemos llegado en esta parte de nuestra resolución de ejercicios del examen 2010-1, número 2 ya en este caso, y nos alistamos para una próxima oportunidad ver el 2011-1, 2011-2 y así sucesivamente en estas clases que tienes que darle con todo porque ya estamos próximos a rendir nuestro examen. Muy bien, chicos, permiso.